Si creciste en el norte de México, probablemente crees que conoces los caldos. El caldo de res, el pozole, el menudo de los domingos. Pero hay un estado en este país donde el caldo es otra cosa completamente distinta. Donde no es solo la comida del domingo ni el remedio para la cruda, es el lenguaje con que los pueblos hablan de su historia, de su tierra, de sus muertos y de sus fiestas. Ese estado es Oaxaca. Y lo que se cocina ahí en una olla de barro, sobre fogón de leña, con chiles que el norte nunca vio y hierbas que no crecen en ningún otro suelo, es un universo que la mayoría de los mexicanos del norte nunca ha tenido la oportunidad de probar. Hoy eso cambia. Estos son los 10 caldos de Oaxaca que nadie en el norte conoce y que después de este video vas a querer ir a buscar. 10. Caldo de piedra. El caldo de piedra es posiblemente la técnica de cocción más antigua que todavía se practica en México, y su origen está en las comunidades chinantecas del norte de Oaxaca, específicamente en la región de la cuenca del río Papaloapan, donde los pescadores desarrollaron esta preparación hace siglos como solución directa a un problema concreto: cocinar sin olla, sin fogón, sin ningún utensilio de cerámica o metal. El proceso es exactamente lo que el nombre indica. Se calientan piedras de río directamente en el fuego hasta que alcanzan una temperatura extrema, y esas piedras al rojo vivo se introducen dentro de una jícara o cuenco que contiene agua fría, camarón de río fresco, trozos de pescado, jitomate, chile, cebolla, epazote y hierbas del monte. El contacto entre la piedra incandescente y el agua fría produce una ebullición violenta e instantánea que cocina todos los ingredientes en segundos, sellando los sabores de manera que ninguna cocción convencional puede replicar. El caldo resultante es cristalino, con un sabor a río, a piedra mojada, a hierba fresca, a mariscos de agua dulce que no existe en ningún otro caldo de México, y su temperatura al momento de servirse es tan alta que quemar los labios es parte de la experiencia. 9. Caldo de espinazo con hierba santa. En los valles centrales de Oaxaca, el espinazo de cerdo no se usa simplemente como base de caldo, es el protagonista absoluto de una preparación que en las cocinas de los pueblos de la sierra se hace con una lentitud y un respeto que la cocina rápida moderna ha olvidado completamente. El espinazo se cuece durante 3 horas mínimo en agua con ajo, cebolla quemada directamente en el comal y sal de grano, hasta que la médula de los huesos se disuelve en el caldo y lo convierte en un líquido denso, untuoso, de un color dorado profundo que se adhiere a los labios. La hierba santa entra en los últimos 10 minutos de cocción, en hojas enteras que liberan ese aroma anisado y vegetal que es completamente característico de la cocina oaxaqueña y que transforma el caldo de espinazo en algo que no puede hacerse en ningún otro estado del país porque la hierba santa que crece en Oaxaca tiene una concentración de aceites esenciales diferente a la de cualquier otra región, condicionada por el suelo, la altitud y el clima de los valles centrales. Se sirve en cazuela de barro con tortillas de mano, con un chile negro tostado al lado que cada comensal incorpora a su gusto, y con ese caldo uno entiende por qué Oaxaca es considerada la capital gastronómica de México. 8. Amarillo de res con chepiche. El mole amarillo es uno de los 7 moles oaxaqueños y quizás el más cotidiano de todos, el que aparece en las cocinas familiares con una frecuencia que los otros moles de mayor ceremonial no tienen. En su versión de caldo, el amarillo de res es una preparación que se aleja del mole espeso y concentrado que la mayoría conoce para convertirse en algo más fluido, más ligero, pero igualmente profundo en sabor. Carne de res en trozos medianos, cocida en un caldo de chile chiloacle amarillo y chile de agua tostados, molidos con jitomate y tomate verde asados, ajo y cebolla quemada, con chepiche fresco. El chepiche es la hierba que hace completamente oaxaqueña esta preparación. Una planta aromática de la familia de las papilionáceas, con un olor intenso entre cilantro y hierba santa con notas de pimienta, que en el norte del país es prácticamente imposible de conseguir y cuyo nombre la mayoría de los mexicanos fuera de Oaxaca nunca ha escuchado. Las ejotes, la calabaza criolla y el elote tierno entran al caldo en los últimos 30 minutos, y el resultado es un plato que es simultáneamente sopa, mole y guiso, con una complejidad de sabor que tarda años de cocina cotidiana en aprenderse a construir bien. 7. Caldo de tasajo con nopales del valle. El tasajo oaxaqueño es una carne de res que se marina en una mezcla de chile, ajo, orégano y sal.
Se extiende en láminas delgadas y se seca al sol durante días hasta que pierde humedad y concentra su sabor en una intensidad que no tiene comparación con ningún otro tipo de carne seca del país. En la mayoría de los contextos se come asado en comal o en brasas, pero su versión en caldo es una de las preparaciones más reveladoras de la cocina oaxaqueña porque lo que hace el caldo con el tasajo es devolverle la humedad que el secado le quitó, pero sin devolverle la ingenuidad del sabor. El tasajo rehidratado en caldo suelta toda esa concentración de chile y sal acumulada durante el secado y transforma el líquido en algo completamente diferente a cualquier caldo de res convencional. Los nopales del Valle de Oaxaca, que crecen en una altitud y en un suelo que les da un sabor menos ácido y más suave que los nopales del centro del país, se cortan en tiras y se incorporan al caldo a media cocción, añadiendo esa textura firme y ese sabor vegetal fresco que contrasta perfectamente con la densidad del tasajo. Este caldo se toma en los mercados de Tlacolula, de Etla y de Sachila los días de tianguis, y quien lo toma una vez entiende por qué los oaxaqueños que emigran al norte del país pasan años intentando replicarlo sin conseguirlo del todo. 6. Caldo negro de guajolote. El caldo negro es la preparación más solemne y más oscura de la cocina oaxaqueña, reservada históricamente para los días de luto, los velorios y las reuniones que siguen a la muerte de algún miembro de la comunidad, aunque en muchos pueblos de los valles centrales y de la Sierra Sur también aparece en fiestas patronales como señal de que el anfitrión no escatimó en nada. Se prepara con guajolote, nunca con pollo, porque el guajolote es el animal de las ocasiones que importan. Cocido en un caldo que lleva chile negro oaxaqueño tostado hasta casi quemarse, chiles mulatos, hierba santa, epazote, ajo asado y cebolla quemada. Lo que hace negro a este caldo no es un colorante ni un ingrediente único. Es la acumulación de chiles tostados al límite de la quema, donde el chile libera compuestos que oscurecen el caldo de manera progresiva durante las horas de cocción hasta alcanzar ese color que va del café más oscuro al negro absoluto dependiendo de la generosidad del cocinero con el tostado. El sabor que resulta es ahumado, ligeramente amargo, profundamente especiado, con la grasa del guajolote dando una untuosidad que hace que cada cucharada deje una película de sabor en el paladar durante minutos. 5. Caldo de gato, caldo de res con hierbas del monte. El nombre desconcertante del caldo de gato no tiene nada que ver con ningún felino. Es el nombre con que en algunas comunidades de la Cañada y del norte de Oaxaca se conoce a un caldo de res preparado con una combinación específica de hierbas del monte que en conjunto producen un sabor tan particular y tan asociado a esa región que quien lo prueba fuera de contexto no sabe cómo describirlo. Las hierbas que lo definen son recolectadas directamente en el campo por las propias cocineras. Hoja de aguacate silvestre, que en Oaxaca tiene una variedad con un sabor anisado mucho más intenso que la variedad comercial, pápalo, esa hierba de olor fuerte y sabor casi medicinal que en el norte del país se usa apenas como guarnición de tacos pero que en Oaxaca se añade en cantidad generosa al caldo, y verdolaga silvestre, que aporta una ligera acidez y una textura suave que equilibra la intensidad de las otras hierbas. La carne de res que se usa es chambarete o pescuezo, los cortes más colaginosos, y el caldo se deja hervir a fuego muy bajo durante 4 horas hasta que el líquido reduce y los sabores de todas esas hierbas se integran en una complejidad que resulta imposible de replicar fuera de la región porque las hierbas silvestres oaxaqueñas no crecen en ningún otro suelo con la misma concentración de sabor. 4. Caldo de camarón seco con chile pasilla oaxaqueño. El chile pasilla oaxaqueño es un ingrediente que el resto de México confunde permanentemente con el chile pasilla del centro del país, y ese error de identidad ha ocultado durante décadas la existencia de un chile completamente diferente, más ahumado, más frutal, con un picor más persistente y un color más oscuro que su homónimo norteño, producido específicamente en los valles de Cañada Chica y en algunos municipios de los valles centrales de Oaxaca. En el caldo de camarón seco, este chile es el ingrediente que define todo, se tuesta en comal hasta que la piel se oscurece y suelta un humo aromático que llena la cocina, se hidrata en agua caliente, se muele con jitomate asado y ajo tatemado, y esa pasta se fríe en aceite antes de incorporarse al caldo de camarón seco que ha estado hirviendo por separado. El camarón seco oaxaqueño, que se produce en las costas de Puerto Escondido y de Huatulco siguiendo técnicas de secado al sol que tienen siglos de historia,
Aporta una intensidad marina y salada que el chile pasilla oaxaqueño complementa con su ahumado y su frutosidad, creando un caldo que es simultáneamente costa y sierra, mar y monte, en cada cucharada. 3. Caldo de frijol negro con requesón y epazote. El frijol negro oaxaqueño es una variedad criolla con un sabor más intenso y más terroso que el frijol negro comercial que se vende en cualquier supermercado del país, y el caldo que produce cuando se cuece correctamente, a fuego lento, en olla de barro, con epazote fresco y sin presión, es uno de los líquidos más sabrosos que existe en la cocina mexicana popular. En su versión más elaborada, ese caldo de frijol negro se sirve como plato propio, no como acompañamiento, con el requesón oaxaqueño desmigajado encima, ese queso fresco, húmedo, suave, de sabor lácteo y ligeramente ácido que se produce artesanalmente en los valles centrales y que al contacto con el caldo caliente se ablanda sin disolverse, creando una textura contrastante que hace que cada cucharada sea diferente. El epazote se añade en rama al final, no desde el principio, para que su sabor permanezca fresco y no se cocine hasta el amargo. Un chile negro tostado se coloca entero sobre el caldo al momento de servir, y su calor lo va suavizando lentamente mientras se come, cediendo picor de manera gradual. Este caldo se toma en los mercados de abastos de Oaxaca por las mañanas, y quien lo toma en vaso de barro, parado en el mercado, entiende que hay preparaciones que no necesitan mesa ni silla para ser perfectas. 2. Caldo de hongos del monte con masa. La Sierra Norte de Oaxaca, esa región boscosa y húmeda que comprende la Sierra Juárez y las comunidades zapotecas serranas, produce durante la temporada de lluvias una variedad de hongos silvestres que no existe en ninguna otra región del país con la misma diversidad y la misma concentración de sabor. Hongos de ocote, yemas, pancitas, hongos azules, trompetas del bosque, y docenas de variedades que solo los recolectores locales conocen por nombre y que en las cocinas de los pueblos de la sierra se usan con una naturalidad y una sofisticación que no tienen paralelo. El caldo de hongos del monte es la preparación que mejor expresa esa riqueza. Los hongos se saltean en manteca caliente con ajo y chile de agua fresco hasta que sueltan su jugo oscuro y aromático, se incorporan a un caldo de agua con epazote y sal, y en los últimos minutos de cocción se disuelve en el caldo una pequeña porción de masa de maíz que espesa el líquido ligeramente y le da esa textura sedosa que en la cocina serrana se llama caldillo trabado, tan espeso que cubre la cuchara pero tan fluido que se bebe directamente del tazón. Este caldo tiene un sabor a bosque húmedo y a tierra oscura que ningún hongo cultivado puede producir, y que hace que quien lo prueba por primera vez sienta que está comiendo algo que no sabía que necesitaba. 1. Caldo de olla de fiesta, el mole que nadie llama mole. En los pueblos de los valles centrales de Oaxaca existe una preparación que aparece exclusivamente en las fiestas comunitarias grandes, bodas, mayordomías, fiestas patronales. Y que los propios oaxaqueños no siempre llaman por un nombre único porque cada familia, cada comunidad y cada cocinera mayor tiene su versión y su nombre propio para ella. Es un caldo que en realidad es el punto de intersección entre el mole negro y el caldo de res, lleva toda la complejidad de ingredientes del mole negro oaxaqueño, chile negro, mulato, chiloacle, chocolate de metate, hierba santa, hoja de aguacate, pan tostado, plátano frito, especias. Pero en una proporción de líquido mucho mayor que la del mole convencional, de manera que el resultado no es una salsa espesa sino un caldo oscuro y profundamente especiado en el que flotan trozos de guajolote o de res que se han cocinado durante 6 horas y que se deshacen al contacto con la cuchara. Este caldo se sirve en las fiestas comunitarias en cantidades industriales, preparado en ollas de 100 litros sobre fogones de leña que arden durante toda la noche anterior, y representa el esfuerzo colectivo de la comunidad porque su preparación requiere de 20 o 30 mujeres trabajando juntas desde la madrugada. Es el caldo que resume todo lo que Oaxaca sabe hacer con el fuego, el chile y el tiempo, y es completamente invisible para cualquier persona que no haya tenido la suerte de ser invitada a una fiesta de pueblo en los valles centrales.